Hablábamos con Nayeli Cortés hace 8 días exactamente. Ella es periodista, investigadora del Financiero, sobre lo que nos quería decir o no Andrés Manuel López Obrador en el particular peje lenguaje, podemos decirlo así. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Pues efectivamente, hace 8 días discutíamos que Andrés Manuel es opaco, que Andrés Manuel y su partido les cuesta mucho trabajo rendir cuentas, que primero nos decían que él ganaba 0 pesos, Sí. bueno, quien estaba como presidente de Morena antes, Martí Batres, ganaba 0 pesos, después nos tuvieron que decir que no, que bueno, sí tenía un salario Andrés Manuel López Obrador, y bueno, después vimos una declaración 3 de 3 que tiene contradicciones. Ahí él no reporta regalías por los libros pues que él escribe y vende. También dice que no tiene cuentas, que no tiene tarjetas de crédito. Su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, reporta tener 3 créditos bancarios. Sin embargo, cuando se busca pues la correlación con la cuenta, pues resulta que no existe, ¿cómo? Que hay algún crédito de 2005, pero obviamente no de estos 3 créditos que se otorgaron entre 2013 y 2015. En fin, este tema de la declaración 3 de 3 de la opacidad de Andrés Manuel y de Morena lo hemos estado desmenuzando en los distintos espacios informativos del Financiero Bloomberg, sí, y del El Financiero en su versión impresa. Sin embargo, ¿qué pensarías si yo te dijera que este lenguaje del peje, este peje lenguaje, como bien dices, el complot de Carlos Salinas, Felipe Calderón, los promotores del cambio verdadero, que todas esas expresiones que le hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador tienen valor legal? ¿Cómo? Exactamente. ¿Están registrados? Todas estas expresiones que escuchamos de Andrés Manuel forman parte de los documentos básicos de Morena. Es decir, tienen valor estatutario y en muchos casos legal. Por ejemplo, si quieres, vamos desmenuzando qué contienen los estatutos de Morena. Ahí bien. Por ejemplo, el protagonista del cambio verdadero en realidad es un militante de Morena. Los priistas, los panistas, los perredistas le dicen a quienes están en sus filas militantes. Así todos conocemos tradicionalmente a quienes están afiliados a un partido político. No, en Morena no se llaman militantes. En Morena sus estatutos los reconocen como promotores, como protagonistas del cambio verdadero. Correcto. ¿No? Y tenemos otro ejemplo. Está el caso de los promotores de la soberanía nacional. Estos son los candidatos de Morena a gobernadores que son anunciados antes de los tiempos legalmente permitidos. Aquí digamos que hay un doble filo en el tema, por eso te hablo que en algunos casos estas peculiares expresiones tienen repercusiones legales. Al llamarlos promotores del cambio verdadero, no aspirantes, no precandidatos, Morena intenta darle la vuelta a la ley electoral, es decir, no considerarlos como precandidatos y por tanto no hacerlos sujetos de fiscalización. Ay, mira. Qué abusados. Bajo ese argumento, David Monreal no presentó gastos de precampaña, pese a ser un precandidato único prácticamente al gobierno de Zacatecas. Y él decía pues que él no era precandidato, que era promotor del cambio verdadero y que por esa razón no tenía que rendirle cuentas al INE. Correcto. A través de su sistema de fiscalización, ¿no? Tenemos más ejemplos. Bueno, tú has oído y a veces hacemos hasta mofa de estas frases de Andrés Manuel: solo el pueblo puede salvar al pueblo. Correcto. Lo hemos escuchado en muchos spots de Andrés Manuel. Bueno, esto forma parte de la declaración de principios de Morena, no es solo una frase que se le ocurrió a un mercadólogo, tal vez sí se le ocurrió, pero el asunto es que terminó en los documentos básicos de Morena. Sí. Tenemos otro ejemplo. Otro más. Sí. El diccionario de Morena: no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos. Por mínimo que sea, la felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros. ¿Habías visto alguna declaración de principios de un partido político que empezara hablando de la felicidad, Héctor? No. No, en lo absoluto. Por eso hay muchos analistas que refieren que el lenguaje, que la forma de expresarse y de organizar el partido Morena, pues recuerda a veces más a una secta que a un partido político. Si te fijas, es un texto emocional, claro, más que de hechos específicos.
¿Hay más? Hay más, claro que sí. A ver. ¿Tú te acuerdas del complot de Sí, Salinas puso en el poder a Felipe Calderón? Pues mira, Morena sostiene que la oligarquía mexicana junto con las cúpulas del PRI y del PAN han llevado a esta decadencia y antidemocracia y han impuesto por la vía de los hechos, a través de elecciones fraudulentas, en su momento a Carlos Salinas de Gortari y recientemente a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Pues, por supuesto que hemos oído este discurso en muchos ocasiones. mítines de Andrés Manuel. Es parte del programa de acción de Morena. El complot fue llevado al programa de acción de Morena. Vaya. Entonces, aquí valdría la pena preguntarnos, y haciendo la correlación con el tema de la opacidad, Héctor, ¿qué clase de partido estamos viendo? Sí. Hemos criticado también en este espacio en muchas ocasiones a partidos como el Partido Verde Ecologista Pues de todos México, nos que han no, salvado. que no son ecologistas, que se ufanan de violar la ley, que son multados. Y aquí tenemos otro caso de un partido político que parece que también se sale de la ortodoxia, pero no hacia lo mejor, ¿no? Así Por un es. lado, tenemos un partido opaco, lo cual no está bien, y por otro lado tenemos un partido que además de manejarse ideológicamente diferente a los demás, también es cierto que está utilizando, como mencionábamos el caso de los promotores de la soberanía nacional, este lenguaje muy particular para intentar Que esquiva la ley. esquivar la ley, Mira, exactamente. por la parte de valores que según el propio Andrés Manuel deben de tener todos los militantes de Morena, quizá a lo mejor incluso eso no está tan mal, todo depende también de la... Eso es una discusión moral, ¿no? Bueno, Digamos. pero el punto es, y a lo que quiero llegar, Nayeli, es, a mí en particular me sorprendió que en la última declaración de López Obrador dijera, la ley 3 de 3 tiene plan con maña. Es un invento de la mafia del poder. Es un invento de la mafia del poder. A ver, de verdad, ojo con estas declaraciones, ¿eh? Porque las firmas, más bien porque, ¿cuántos ciudadanos firmaron estos? Sí, muchísimos. Muchísimos. Cientos, miles de ciudadanos firmaron la ley 3 de 3 para que todos, incluido él, Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, pueda dar cuentas de su patrimonio por servidor público, por representante, en fin, ¿no? Sí. Representante popular. Entonces, lo que está haciendo es desacreditar lo que una buena parte de la ciudadanía exigió para todos. Claro, valdría la pena, que eso es a donde quería llegar, preguntarnos si los documentos básicos de un partido de avanzada no tendrían que hablar más bien de la necesidad de ser transparentes, de rendir cuentas, de exigir a los gobiernos que rindan cuentas. Tal vez en el programa de acción de Morena nos hubiera gustado ver, por ejemplo, que ellos van a dar ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas a partir de un grupo de mecanismos que ellos tendrían que definir. Esa era la principal premisa, ¿no? ¿Qué le preocupa mucho a los mexicanos, además de tener buenos salarios, buenos servicios, seguridad, y le preocupa mucho el tema de la corrupción? Bueno, pues entonces era una parte de las banderas y de las líneas que, si quería marcar una identidad o desmarcarse del resto de la clase política, los partidos. Bueno, pues entonces vamos a dar el ejemplo, como tú lo acabas de mencionar. Lo que más llama la atención es que haya puesto tantos pretextos para cumplirlo. Entonces nos enteramos a través de un video de, bueno, porque ya no me estén diciendo y para que ya no me digan, ahí les va mi declaración 3 de 3. Y cuando uno la revisa, dice, de verdad, nada más 50,000 pesos. ¿Se sostiene con 50,000 pesos? No es creíble, no es creíble, y además las inconsistencias que hemos mencionado. Lo que acabas de mencionar. Es grave, sí, ¿no? Entonces, sí. Creo que aquí Morena tendría que dar ejemplo y los ciudadanos tendrían que pedirle al partido político que dé ejemplo y muestras de transparencia, ¿no? Bueno, pues ahí está. Para aquellas personas que piensen que la traemos contra Morena, la traemos contra... Nada más hay que revisar el trabajo que ha hecho Nayeli Cortés en la versión impresa del Financiero y en este espacio de 6 a 7 para dar cuenta que para todos es parejo. PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, PRD, Partido del Trabajo, Movimiento Verde, Ciudadano, Movimiento Ciudadano, todos. Y hay una constante en todos estos, para hacer un resumen y para terminar. La falta de transparencia, en los recursos. De todos, nadie se salva. Nadie se salva, por desgracia. Ahí está, es el tema. Y ese es el asunto a reflexionar, sobre todo porque tenemos una elección presidencial que viene, claro, en puerta. Bueno, pues se pone interesante. Nayeli, muchas gracias por traer esta